Pues muchísimas gracias y pasamos al segundo punto en el orden del día, que es la pregunta, también con contestación oral en esta comisión, a iniciativa del señor Javier Padilla, de diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid. Esta pregunta es al Gobierno y, por lo tanto, le pedimos al señor Prados que se mantenga en nuestra mesa. Y tiene usted el turno de palabra para iniciarla o introducirla. Gracias, señora presidenta, y gracias, señor Prados. Ahora vamos a hablar de un tema que no existe, o mejor dicho, existe dependiendo de a quién preguntes y dependiendo de quién te pregunte. Por eso, para intentar acotar un poquito la pregunta, voy a dividirse en 8 preguntas que creo que sirven para centrar el tema. Lo primero, ¿cuántas interrupciones voluntarias del embarazo se realizan anualmente en los centros públicos de la Comunidad de Madrid? La segunda, ¿se le da a las mujeres la posibilidad de realizar la interrupción en un centro sanitario público? La tercera, si un profesional de un centro sanitario público quiere realizar una interrupción voluntaria del embarazo, ¿la institución en la que trabaja pone a su disposición los medios materiales, humanos y de agenda para ello? La cuarta, ¿cuántas interrupciones se han realizado en los centros públicos que son a partir de la semana 15? Utilizo la división de la semana 15 porque es justamente la que utiliza el Ministerio en su clasificación de las notificaciones. La quinta, ¿qué seguimiento se hace desde los centros públicos de las mujeres derivadas a los centros privados? La sexta, en los casos en los que pueda haber factores de riesgo de alto impacto psicológico o emocional de la situación, ¿de qué manera se asegura que haya un seguimiento pertinente posterior? La séptima, ¿se garantiza la autopsia y el estudio anatomopatológico sistemático en los casos de malformaciones detectadas por el estudio prenatal por el que se deriva a los centros privados o no se garantiza esa autopsia y ese estudio anatomopatológico? Y la octava, ¿qué ocurre en el caso de los centros acreditados que no abren en horario de noche si hay una mujer que no ha realizado el expulsivo cuando llega la hora de cierre? Eso es todo y luego seguimos. Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra el Gobierno, el director general, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señoría, la verdad es que no venía con la preparación de esas preguntas específicamente porque, lógicamente, la pregunta no era esa. Pero sí le diré que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo está regulada y cumple con el contenido de la normativa, en este caso la Ley Orgánica 2 de 2010, del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y el Real Decreto 825 del 2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la misma. El Real Decreto 831, 2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, y la Ley Orgánica 11, 2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de este marco legal, la Comunidad de Madrid garantiza plenamente el acceso al derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en los términos y condiciones establecidas legalmente, a la vez que posibilita que tome su decisión conociendo todas las alternativas y los organismos que ofrecen ayuda y apoyo a las mujeres embarazadas. Tal como se recoge en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, todas las IVEs se realizan por médicos especialistas en centros sanitarios públicos o privados que están acreditados con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada. En la actualidad existen 6 centros sanitarios privados autorizados por la Comunidad de Madrid que son acreditados e inspeccionados por la Dirección General de Inspección, Ordenación y Planificación Sanitaria. El derecho a la información de las mujeres, a los que hacen referencia los artículos 14 y 17 de la mencionada ley, también se cumple plenamente, ya que las mujeres son debidamente informadas sobre las ayudas públicas de apoyo a la maternidad y sobre los centros disponibles para recibir información sobre anticoncepción y asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo. Toda esta información está a disposición de las mujeres en los centros sanitarios públicos. Asimismo, la Unidad CIVE de la Comunidad de Madrid, compuesta por 4 enfermeras, bajo cita previa y en condiciones de absoluta confidencialidad, facilita a las mujeres una detallada y extensa información que incluye las condiciones para la interrupción previstas en la Ley 2/2020. Y en los supuestos contemplados en los artículos 14, 15 y 15b, informan a las mujeres sobre el proceso de intervención, los distintos métodos de interrupción del embarazo, los centros a los que se puede dirigir para realizar las intervenciones, los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el Servicio Público de Salud. Esta información también se encuentra a disposición de las mujeres embarazadas en los centros privados acreditados. Además, en la Unidad CIVE se resuelven las dudas que les puedan surgir a las mujeres, les dirigen a las áreas de planificación familiar y comprueban que las mujeres están debidamente informadas en todos los aspectos que marca la ley. Por último, las enfermeras de la unidad comprueban que se cumplen los requisitos establecidos en cada uno de los supuestos que marca la ley, recabando y conservando la documentación pertinente en cada caso.
Además, se ocupa de citar a las mujeres en la clínica elegida, asegurándose que transcurren más de 3 días para la realización del IVE. En los supuestos contemplados en el artículo 15c, las enfermeras envían la documentación al Servicio de Ordenación Asistencial para que sea revisada a la emisión del dictamen por el comité clínico. Conforme al contenido de este artículo, se dispone de un comité clínico que evalúa los casos en los que se detecta en el feto una enfermedad extremadamente grave o incurable en el momento del diagnóstico. Este comité, que se señala en el artículo 16 de la Ley 2/2010, es un órgano colegiado de carácter consultivo y está integrado por 2 médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. Durante el primer semestre de 2022 se han tramitado en el comité 25 casos, de los cuales 15 han sido favorables y 10 desfavorables. Si bien uno de ellos, de estos 10 desfavorables, en segunda valoración, finalmente fue favorable. Actualmente el número de IVE practicados en los hospitales públicos está aumentando y la financiación IVE en el sistema público asciende al 71,8% de los casos comunicados en la Comunidad de Madrid. Este sistema está funcionando conforme a la normativa vigente y los indicadores nos muestran que la prestación IVE se está desarrollando correctamente. En todo caso, el Servicio Madrileño de Salud no se conforma con lo logrado y seguirá multiplicando sus esfuerzos para continuar mejorando la atención a la mujer y abrir sus opciones a todas las posibilidades, tanto para apoyar la maternidad como para atender a las mujeres que decidan realizar IVE en las mejores condiciones sanitarias posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Tiene la palabra el señor diputado. ¿Cuánto me queda, presidenta? Perdón. Le quedan 3 minutos. Señor Prado, la pregunta era ¿cómo valora la situación de la prestación de la interrupción? Usted sabe perfectamente que prestación y financiación no son lo mismo. La pregunta ha sido concreta sobre la prestación. Si es que hasta se ríe cuando empieza a hacer la respuesta, porque sabe que la respuesta tiene bastante poco que ver con la pregunta. Si no responde en público, espero que al menos sí en privado. Mañana le llegará al gabinete de la consejería una propuesta, una petición de reunión con usted y con la directora general de Mujer, por mi parte y por parte de la portavoz de la Comisión de Mujer, para abordar este tema. El informe de interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en la Comunidad de Madrid en el año 2020, colgado en la página de la Comunidad, señala en qué porcentaje de los casos se ha dado información sobre la interrupción en centros públicos y qué porcentaje de los casos recibieron financiación pública, más o menos lo mismo que ha hecho usted. Sin embargo, curiosamente, se omite un indicador fundamental, que es por el que nosotros preguntamos hoy y que el Ministerio de Sanidad sí que recoge en su documento, que es el porcentaje de interrupciones realizadas en centros públicos, cuando es un dato que el Ministerio pide expresamente. Analizando los informes de los últimos años del Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo en España, podemos ver que cada año se realizan entre 750 y 900 interrupciones no espontáneas del embarazo entre la semana 15 y la 22 en la Comunidad de Madrid. Aproximadamente 2 decenas más allá de la 23, todo de acuerdo a la ley. La inmensísima mayoría, según este documento, se interrumpen en clínicas privadas, es decir, mujeres que han realizado todo el seguimiento del embarazo en la sanidad pública, que obtienen un diagnóstico prenatal en la sanidad pública, son enviadas a la sanidad privada a realizar un procedimiento del cual se pierde el seguimiento y en la gran mayoría de los casos sin que haya ningún tipo de revisión ginecológica posterior. Esto es así y entiendo que esto le parece relativamente normal. Según sus propios datos, vía el Ministerio de Sanidad, en 2020 se realizaron 3 interrupciones voluntarias del embarazo en la pública, 4 en el año 2019, según los datos que publica el Ministerio de Sanidad, que son datos que les dan ustedes. Pero, sin embargo, no figura ninguna en el desglose por centros, que figura al final del documento, en ese no figura ninguna. Lo que ocurre es que cuando mi compañera, la portavoz de la Comisión de Mujer, Loreto Arenillas, como petición de información preguntó por el número de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas, se le dice que en 2019 se han realizado 144. Han sido con hospitalización y otras 13 han sido ambulatorias. ¿Quién miente? ¿A quién se le miente? ¿Dónde está el truco? ¿Mienten ustedes al Ministerio? ¿Se mienten ustedes a ustedes mismos? ¿Mienten a una diputada? ¿Mienten a la organización que les pide los datos? ¿Mienten a las periodistas que lo hacen? Más allá de los datos, la situación de las interrupciones voluntarias del embarazo es kafkiana en nuestra comunidad. Sabemos que hay centros donde, dependiendo del caso, se asumen allí y se hacen allí, pero sin embargo no se notifican. Sabemos que casos similares en ese mismo centro lo que hacen es que se derivan a centros privados. Entonces le pregunto, ¿hay un protocolo que diga qué IVEs se hacen en la pública y cuáles no? ¿La Comunidad de Madrid ha dado orden de que no se realicen las notificaciones al Ministerio de Sanidad sobre las acciones que sí que se llevan a cabo dentro del Servicio Madrileño de Salud? Y termino. Sí. Lo que ustedes hacen es privatizar el aborto doblemente. Por un lado, porque lo mandan a la sanidad privada, que es lo más evidente, pero por otro lado, porque también lo recluyen a lo íntimo y lo sacan del servicio habitual de la prestación pública. Por favor, responsabilícense de esto, porque además sabemos que hay muchas mujeres que están pasando auténticos calvarios, principalmente en abortos avanzados. Gracias. Si es
el turno ahora del director general, cuando usted quiera. Sí, gracias, presidenta. Señoría, no es nuestra intención ni la de nadie mentir. Si es verdad que los datos se están dando de forma desigual, sí es verdad. Una cosa es lo que se manda al Ministerio, que eso está según los documentos que recogen en los propios centros, que se rellenan y que, lógicamente, el control de la inspección busca que se hagan correctamente, pero es posible que no concuerden con los datos que tenemos en el CMBD, que sí es verdad que son más mayores y por eso posiblemente le hayan dado datos diferentes. Pero en ningún caso, y es lo importante, ninguna mujer que requiera este procedimiento y que esté sujeto a la ley no lo tiene. Y por supuesto el seguimiento se hace desde su sanidad pública, como no puede ser de otra manera, porque esas mujeres pueden volver a acudir a su centro donde le han dicho lo que tiene que hacer para que siga su manejo exactamente igual. Lo que ocurre es que es verdad que la mayoría de las IVE se están realizando en centros privados para garantizar la confidencialidad y para que se produzcan de la mejor manera posible. Aquí lo importante son las mujeres y pues es verdad que tenemos que matizar un poco los datos. Ya está comunicado a los hospitales y, por supuesto, el derecho y la prestación de la asistencia a las mujeres, eso sí que está absolutamente garantizado. Muchísimas gracias. Pues hoy ya ha terminado el señor director general de Proceso Integrado de Salud y Servicio Madrileño de la Salud, doctor Prados. Así que le deseamos buenas tardes y le pedimos que venga la señora doña Raquel San Pedro, directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud.